Buenos días, hermanos. Qué raro, qué difícil es ver la iglesia como está, tan vacía, pero damos gracias a Dios que tenemos también las tecnologías para que la palabra siga corriendo y siga fluyendo en medio de esta situación pues tan complicada. No hay que ser muy listo, hermano, para saber que la situación está muy difícil, que los tiempos que vivimos son tiempos muy difíciles. Difíciles en todos los aspectos de la vida. En lo económico, una crisis con tantos establecimientos cerrados que no sabemos si volverán a abrir cuando todo esto pase. En lo sanitario, las dos palabras clave en este tiempo: coronavirus y pandemia. En lo político, una lucha sin tregua donde cada uno de ellos lo que buscan es el poder y la gloria. ¿Y qué podemos decir del ámbito moral, hermano? Donde la cultura de la muerte, con la ley del aborto, la ley de la eutanasia, la permisividad, el poder permitir relaciones sexuales de todo tipo que Dios detesta. Si tuviéramos que destacar una sola palabra en este tiempo, sería incertidumbre. Incertidumbre, mi hermano. Todos nos preguntamos las siguientes preguntas. ¿Cuándo se terminará la pandemia? ¿Será la vacuna eficaz? ¿Cómo se transmite el virus? Un día nos dicen una cosa, otro día nos dicen otra. ¿Nos volverán a confinar? ¿A qué hora será el toque de queda? ¿Podrán abrir los gimnasios, las tiendas, los restaurantes el 9 de febrero aquí en Jerez? ¿Subirá la tasa de incidencia del virus mañana? ¿Hasta cuándo tendremos que llevar la mascarilla puesta? No sabemos qué va a pasar ni en los próximos meses, ni en los próximos años, pero tristemente es que no sabemos qué va a pasar ni mañana. Y esta incertidumbre nos puede llevar a la angustia y la desesperanza. Y si hay algo en el hombre a lo largo de toda la historia que le ha generado incertidumbre, ¿eso qué es, mi hermano? La muerte. La muerte es el acontecimiento que todos intentamos evitar a toda costa. Incluso en el siglo XXI intentamos hasta hablar de ella. No hablamos de la muerte. Es un tema tabú. La incertidumbre que rodea a la muerte, el saber ni el cuándo ni el cómo, nos genera miedo y pánico. Sin embargo, cuando hablamos de la muerte, la incertidumbre se convierte en resignación, debido a que se pierde toda esperanza. No existe ni una gota de esperanza en la muerte. Me gustaría que me acompañaras y que pudieras abrir tu Biblia por Juan capítulo 11, porque veremos lo que Jesús tiene que enseñarnos acerca de estos temas. Juan capítulo 11, y antes de entrar a leer el pasaje que vamos a trabajar en esta mañana en concreto, permíteme que te ponga un poco en situación para aquellas personas que no conozcan bien la historia. ¿Os acordáis de dos hermanas llamadas Marta y María en un pasaje muy conocido donde Marta está liada haciendo cosas en la casa, María está sentada escuchando la palabra y Jesús tiene un encuentro cariñoso y confrontador con Marta para que pudiera escoger la mejor parte, para que pudiera escoger el sentarse con Jesús y poder tener un encuentro, un diálogo, unas palabras con Él? Pues estas dos hermanas tenían un hermano que se llamaba Lázaro, el cual dice la Escritura que estaba muy enfermo. Entonces las hermanas envían un mensajero a Jesús, el cual estaba en otra aldea, para que pudiera informarle de que su hermano estaba a punto de morir, de que estaba muy enfermo, de que necesitaban a Jesús. Jesús, oyendo el mensaje que este mensajero tiene que decirle, dice lo siguiente, que es la respuesta que encontráis en el versículo 4 de vuestras Biblias. Dice: oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Jesús iba a utilizar la enfermedad de Lázaro para dar a conocer su gloria a los hombres. Y por ese motivo, de una manera sorprendente, pese a la urgencia del mensaje, Jesús decide quedarse 2 días más en la aldea. Jesús comienza a hablar con sus discípulos acerca de la situación de Lázaro y dice estas duras palabras que a ninguno nos gustaría oír, que las vamos a encontrar en el versículo 14. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Se terminó, se acabó. Toda esperanza que podía tener Marta y María se acabaron. Se terminó, Lázaro ha muerto. Sin embargo, mira el contraste que encontramos a continuación, versículo 15. Dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Para qué? Para que creáis. Mas vamos a él. Qué contraste de conceptos, ¿verdad, hermano? Por un lado, Lázaro ha muerto, y por otro lado, me alegro por vosotros. ¿Por qué se alegra Jesús de no haber estado allí? ¿Por qué se alegra Jesús por sus discípulos de no haber estado allí y haber sanado a Lázaro? Jesús se alegra, mi hermano, porque va a utilizar la muerte de Lázaro para que puedan ver la gloria de Dios y puedan creer en Él. Este es el propósito de esta predicación en esta mañana. Que aquellas personas que aún no conocen al Señor puedan ver su gloria y creer en Él. Y para aquellos que ya hemos depositado nuestra confianza en Él, podamos recordar estas verdades en estos momentos difíciles y podamos consolidar nuestra fe. Para que nuestro espíritu en estos tiempos difíciles se puedan llenar de esperanza, de gozo, de seguridad. ¿En qué, mi hermano? ¿En nuestra fortaleza y fuerza? ¿En nuestra juventud alguno? ¿En la vacuna? No, mi hermano, en nada de eso. En esta mañana ruego al Señor que nos ayude a consolidar nuestra fe en la poderosa gloria de Dios. Con estas cuestiones en mente, con este bosquejo, con este pequeño contexto de la situación, vamos a leer la porción en la que vamos a profundizar en esta mañana, que se encuentra en Juan 11, del 17 al 27. Esperad un momento. Dice así la palabra del Señor. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. La Escritura nos dice que Lázaro hacía 4 días que había sido puesto en el sepulcro. En los enterramientos judíos lo habitual era que el cadáver se enterrara el mismo día que fallecía. Se le cubría al muerto con ungüentos aromáticos y se le vendaba, y automáticamente se le hacía sepultura. El duelo, en el ambiente judío, el duelo consistía en 30 días. Había 30 días de duelo
en los cuales los 7 primeros, la familia en su casa acogía a personas para que pudieran consolarlas. Es por eso por lo que en el versículo 19 todavía dice la Escritura que había judíos en casa de Marta y María consolando a las 2 hermanas por el fallecimiento de Lázaro. Además es importante tener en cuenta una creencia judía, y ojo con lo que voy a decir, creencia judía no bíblica, ¿vale? De la cual decía que en la muerte el alma se separaba del cuerpo y el alma quedaba pues alrededor del cuerpo durante 3 días, y había una creencia judía entre los cuales los judíos esperaban que en esos 3 días el alma pudiera volver al cuerpo y pudiera resucitar. De manera sorprendente vemos como estos 3 días transcurren, como que ya estamos en el cuarto, entonces el cuerpo dice que se empieza ya a descomponer, entonces el alma ya desiste de que el cuerpo pueda recibirla de nuevo y dice que ya se va, y entonces ya no hay esperanza. Entonces ya nos encontramos en el 4.º día y ya la esperanza, ya ni creencia judía ni no creencia judía, ya no había esperanza ni para Lázaro ni para su familia. Es curioso porque de alguna manera llegó a los oídos de Marta que el Señor había llegado al lugar. Por tanto, conforme a su carácter, ¿verdad?, de Marta, una persona activa, una persona de decisión, sale inmediatamente a su encuentro. Y es curioso porque mientras Marta corría al encuentro con Jesús, María también, conforme a su carácter, más tranquila, más meditaba más, pensaba más las cosas, se quedó sentada. Esa era la postura más habitual para recibir a las personas que iban a consolar a las 2 hermanas por el fallecimiento de su hermano Lázaro. Pero es curioso porque Marta se encuentra con Jesús y llegamos al primer punto de esta predicación. Ante las dudas, corre a Jesús. Ante las dudas, corre a Jesús. Cuando Marta alcanzó a Jesús, la idea, me imagino, que predominaba entre Marta y su hermana María, automáticamente se las expresa al Señor. Y dice lo siguiente en el versículo 32. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella creía firmemente que Jesús hubiera evitado la muerte de su hermano si hubiera estado allí. Estas palabras no las podemos considerar como si Marta estuviera echándole en cara a Jesús que por qué no había estado, sino que Marta lo que quería transmitir era un dolor intenso por la muerte de su hermano Lázaro a Jesús. Y Marta a continuación dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Las palabras de Marta implican una gran fe. Sin embargo, su fe estaba llena de dudas, hermano. Su fe estaba llena de dudas. Llena de dudas porque cuando Jesús ordenó que se retirara la piedra, un poquito más para adelante del pasaje, en el versículo exactamente 39, Marta fue la primera que habló. Le parecía extraño que Jesús pidiera mover la piedra. Marta diría, ¿estás loco, Jesús? ¿Qué vas a hacer? Hace ya 4 días. Es normal porque en el corazón de Marta, hermanos, combatía el dolor, la tristeza con la luz de la esperanza. Su corazón era una lucha tremenda entre el dolor y la esperanza. A veces sus labios expresaban desesperación, lamento, y luego, por otro lado, expresaba optimismo, seguridad, confianza. Estamos ante un corazón conmovido e indeciso entre el dolor y la esperanza. Ante las dudas parece ser que en ese momento el concepto de Jesús para Marta no estaba muy claro. Cuando Marta utiliza el verbo pedir en el versículo 22, es curioso porque Jesús nunca utiliza este verbo en griego para cuando habla con el Padre. Cuando Marta utiliza este verbo pedir en griego, se refiere, por ejemplo, a cuando
un empleado le tiene que pedir un favor a su jefe. Es decir, una persona en un grado inferior le tiene que pedir un favor a una persona de un rango superior. Marta estaba concibiendo a Jesús como una persona inferior a Dios Padre. Mientras que Jesús, siempre que hablaba con el Padre y utilizaba el verbo pedir, cuando utilizaba el verbo pedir era un pedir de tú a tú, de tú a tú. Entonces vemos que la fe de Marta estaba llena de dudas y al mismo tiempo no tenía los conceptos teológicos, no tenía los conceptos doctrinales claros. Pero sin embargo vemos a un Jesús que ama a Marta y conoce su condición, conoce la situación por la que está pasando y la trata con paciencia y amor a la hora de resolver todas las dudas y aclararle quién es Él. En momentos de dificultad o sufrimiento, algunas personas, como Marta, se llenan de dudas, hermano. Incluso podemos llegar a sentir temor. Sin embargo, podemos ver casos de grandes hombres de fe en las Escrituras que experimentaron dudas. Déjame decirte que existen dos clases de dudas, una que nos aleja de Dios y otra que nos acerca a Dios. La primera, la que nos aleja de Dios, nos acaba hundiendo en la incredulidad, en la renuncia de la esperanza, incluso a la rebeldía. Este fue el tipo de duda que indujo a los israelitas salidos de Egipto a la desobediencia. Empezaron preguntándose, ¿está Dios entre nosotros? Vinieron los problemas al pueblo y dijeron, ¿está Dios entre nosotros? Éxodo 17:7, ¿está Dios aquí con nosotros? Al aumentar las dificultades, la duda se acrecienta en ellos y siembra en ellos una idea fatal. Escucha bien, dice, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Un israelita al otro le dice, ¿no sería mejor volvernos a Egipto? ¿No sería mejor como estábamos antes de conocer al Señor? ¿No estaban mejor antes? El resultado final de esta duda fue que el Señor los tuvo que destruir y el Señor tuvo que levantar una nueva generación en el desierto para que pudieran alcanzar la tierra prometida. La duda destruyó a este pueblo, a esta generación de este pueblo. Sin embargo, vemos la duda que acerca a Dios. ¿Hay alguna duda que acerca a Dios? Me podrás preguntar. El propio Juan el Bautista, cuando estaba encarcelado, cuando estaba sufriendo un encarcelamiento duro, lleno de soledad, él se empieza a preguntar si verdaderamente Jesús era el Mesías prometido. Él empieza a preguntarse si Jesús es el Mesías, si Jesús es el Todopoderoso, ¿por qué está permitiendo esta injusticia conmigo? ¿Por qué está permitiendo que yo pase por esta situación tan dolorosa? Y dice que Juan el Bautista tiene que enviar a 2 mensajeros, a 2 de sus discípulos, a que hablen con Jesús y que le trasladen sus dudas, que le trasladen sus interrogantes. Lo que Juan el Bautista hizo es llevar su duda a Jesús mediante sus discípulos. Con toda seguridad, mi hermano, la respuesta de Jesús desvaneció por completo, derrumbó por completo la duda de Juan el Bautista. El resultado final de la duda fue el fortalecimiento de la fe de Juan. Hallamos en los evangelios otro ejemplo increíble. El padre de un hijo endemoniado había oído hablar de Jesús y de sus prodigios de curación, de milagros. Y yo creo que ese padre se preguntaría, ¿podría Jesús sanar también a mi hijo? ¿Podría sanar Jesús a mi hijo? Y yo creo que al mismo tiempo pensaría, pero es que es tan difícil, es tan complicado que Jesús sane a mi hijo endemoniado. Pero la duda, hermano, no lo paralizó a este hombre.
Y este hombre va en busca de Jesús y acude a su encuentro. Me imagino que este hombre iría con su hijo e iría con el alma luchando entre ellos, iría con el alma como un campo de batalla entre la fe y la incredulidad. Pero va. Y con un lenguaje desgarrador expone tanto la necesidad del muchacho como su propio conflicto interior. Y le dice lo siguiente a Jesús, dice: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice las famosas palabras que todos conocemos, dice: si puedes creer, todo es posible para el que cree. Y al instante el padre del muchacho grita con toda sinceridad: creo. Pero ¿qué más dice? Dice: ayuda a mi poca fe, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi poca fe. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús sanó a su hijo. Creo, pero ayuda a mi poca fe. La duda, la gran dosis de incredulidad mezclada con la fe no habían sido impedimento para que la oración de aquel hombre tuviese la respuesta ansiada. Que en esta mañana puedas decirle, como este padre al Señor: yo creo, pero ayuda a mi poca fe. Yo creo, pero tengo dudas. Yo creo, pero tengo incertidumbre. Yo creo, pero no sé lo que va a pasar mañana. Ayuda a mi fe. Ayuda a mi incredulidad. Gracias a Dios, la eficacia de nuestras oraciones no depende de la intensidad o de la pureza de nuestra fe. No depende de eso. Sino de que pese a lo débil de nuestra fe, pese a lo débil de nuestra confianza, acudimos a Dios. Eso es lo más importante. No conozco tu situación, hermano. No sé si en estos momentos tienes dudas, tienes incertidumbre, estás seguro en el Señor. No lo sé. Pero te ruego, mi hermano, que si tienes dudas en estos momentos difíciles, si tienes incertidumbre de qué va a pasar con tu vida, con tu trabajo, con tu salud, te ruego que puedas correr a Jesús, que puedas abrir tu corazón, que puedas serle sincero y presentarle con humildad y con respeto todas tus dudas. Porque necesitamos más que nunca fijar nuestra mirada en Jesús y pasar tiempo a solas con Él. Con todos mis respetos, hermanos, no necesitamos más actividades en la iglesia. No necesitamos más grupos de WhatsApp. No necesitamos más métodos para atraer a la gente. Lo que esta iglesia necesita es pasar más tiempo con Jesús. Lo que esta iglesia necesita, lo que tú y yo necesitamos, mi hermano, es pasar más tiempo con Jesús. De una manera personal e íntima, en oración, en el estudio de la palabra. Necesitamos más encuentros con Jesús. La conversación entre Jesús y Marta sigue fluyendo, continúa. Y Marta sigue sin entender lo que Jesús quiere enseñarle. En ese momento de la conversación, cuando Jesús en el versículo 25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. En este momento pasamos al segundo punto de esta predicación, que la he titulado: Jesús tiene poder sobre la muerte. Jesús levantará a los muertos en la resurrección futura de la que hablaba Marta, pero también iba a resucitar a su hermano inmediatamente. El Señor la llamó a confiar en Él como el único que tiene poder sobre la muerte. Nos encontramos ante el quinto gran yo soy del Evangelio de Juan. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida en persona. De esta manera Jesús se convierte en la causa y la fuente
de la gloriosa resurrección de los creyentes y de su vida eterna. El príncipe de la vida es siempre el vencedor de la muerte. Lo que sigue a continuación de esta declaración gloriosa son las consecuencias de la misma. Jesús es la resurrección, por ello el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y Jesús es la vida, y por ello todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. La muerte física no puede apagar la vida real del creyente. La muerte física no puede apagar la vida del creyente. Por el contrario, hermano, esa muerte es ganancia, porque nos va a introducir en un disfrute pleno de la vida. Es curioso porque mira lo que dice Antonio Machado, un famoso escritor, dice: la muerte es algo que no debemos temer, porque mientras existimos, la muerte no es. Es evidente, dice, y cuando la muerte cuando ocurre la muerte, no somos. Desaparecemos. No somos. Los no creyentes, hermanos, ven la muerte como algo desconocido y el final de todo. No somos. Pero no es así para los que creen en Jesús. Morirán en el sentido de la muerte física, pero no morirán en un sentido pleno. Para nosotros, la muerte es la puerta para pasar a una vida de perfecta comunión con Dios. Todo aquel que vive y cree en Jesús no morirá jamás. Hermano, hay vida más allá de la muerte. Hay vida más allá de la muerte para los que depositan su confianza en Cristo Jesús. Tristemente, hermanos, dentro de la teología protestante, dentro de la teología evangélica protestante, surgió en el siglo XVIII un movimiento llamado la teología liberal. Esta teología afirmaba que la resurrección corporal de Jesús es un mito, que lo que verdaderamente la Escritura quería decir acerca de la resurrección de Jesús era que esa memoria, esos acontecimientos de Jesús iban a quedar impregnados dentro de los corazones de cada uno de los discípulos y que el recordar las memorias de Jesús iba a hacer de una manera metafórica que Jesús nunca muriera, que resucitase en los corazones de cada uno de sus discípulos. Hermanos, déjame decirte una cosa. No puedo estar más en contra de este pensamiento. No puedo estar más en contra de este pensamiento. La resurrección de Jesús, como afirman las Escrituras, fue una resurrección corporal. Corporal, hermanos. Sin la resurrección de Jesús, nuestra fe sería en vano, como dice el apóstol Pablo. Permíteme en esta mañana hablarte acerca de la resurrección de Jesús y de la importancia de esa resurrección para nosotros como sus hijos. El primer punto que vamos a tocar dentro de este punto 2, vamos a ver un subpunto: Jesús, la primicia. Jesús, la primicia. Mira lo que dice 1 Corintios 15:20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Pablo primeramente afirma la bendita realidad de la resurrección de Jesús. Es interesante cómo Pablo llama a la resurrección del Señor Jesús primicias. Antes de que los israelitas en el Antiguo Testamento recogieran las cosechas, tenían que escoger parte del mejor fruto, parte de la mejor cosecha, y llevarla como ofrenda para el Señor a los sacerdotes. A eso se le llamaba las primicias. No podían cosechar, no podían recoger la cosecha hasta que no ofrecían las primicias. No se podía recoger.
la propia resurrección de Cristo era las primicias de la cosecha. Es decir, mediante su muerte y resurrección, Cristo hizo una ofrenda al Padre. ¿Para qué, mis hermanos? Para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Sin embargo, las primicias también actuaban como una garantía de cómo iba a ser el resto de la cosecha. Es decir, si yo cogía las primicias de manzanas y mis manzanas eran de un color intenso, grandes, preciosas, incluso el sabor de esa manzana era espectacular, esa primicia que yo daba era la garantía, me servía de garantía para que el resto de mi cosecha iba a ser igual que la primicia. La primicia actuaba como garantía, como patrón de lo que iba a ser el resto de mi cosecha. Por lo tanto, Cristo es el ejemplo de cómo será la resurrección tuya y mía como hijos de Dios. Jesús es esa garantía de cómo va a ser mi resurrección y tu resurrección. Mira lo que dice Filipenses 3:21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, como Él fue resucitado y revestido de inmortalidad, así también nosotros los creyentes experimentaremos lo mismo. De la manera en que Jesús resucitó, así ha de resucitar todo su pueblo. Estas verdades traen consuelo, tranquilidad y seguridad a nuestras vidas, hermanos, incluso en estos momentos. Por eso quien confíe en Cristo, puede decir confiadamente estas palabras: ¿dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mi abuelo, cuando ora aquí en la iglesia, casi siempre cuando termina la oración, esta fervorosa que él tiene, dice una frase que es la frase que todos deberíamos decir cuando estas verdades se hacen realidad en nuestras vidas. ¿Y sabes cuál es, mi hermano? Victoria en Cristo. Victoria en Cristo. En 1 Corintios 15:57, lo tenéis ahí, dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes que nada, hermano, debemos reconocer nuestra tragedia espiritual. Nuestra tragedia espiritual, ¿a causa de qué? Del pecado, hermano, del pecado. Lo peor en este mundo no es el coronavirus. Lo peor en este mundo no es la pandemia. Escucho a muchos hermanos diciendo el maldito virus, el maldito coronavirus. Pero me podrás preguntar, ¿y qué es lo peor o más horrendo en este mundo, Ezequiel? El pecado. Tu pecado y mi pecado es lo más horrendo, lo más maldito que pueda existir en toda la tierra. No es el coronavirus, no es la pandemia, es tu pecado y mi pecado, lo más horrible de este universo. No hay nada que desagrade más a nuestro Dios que el pecado. A ti te desagrada el virus, ¿verdad? No podemos imaginar lo que le desagrada a Dios, el pecado. Es debido a nuestra condición de pecadores que debemos de dar gracias a Dios por la operación de su obra redentora en la cruz del Calvario. Por esa razón el creyente debe manifestar su gratitud a lo que hizo posible su victoria.
nuestro Dios de gracia, concede la victoria sobre el pecado y la muerte a todos aquellos que depositan su confianza en Él. Por lo tanto, hermanos, la victoria no depende de lo que el hombre haga, no depende de ti ni de mí. No hay nada que podamos hacer para ganar la victoria sobre el pecado y la muerte, no hay nada. Solo se alcanza por medio de la fe. Todos tenemos fe en algo, hermanos, todos. Incluso los no creyentes tienen fe. Fe en que esto se termine, fe en la vacuna, fe en un partido político. Todos tienen fe en algo. Pero la fe que salva, la fe que da la victoria, es una fe basada en la obra salvífica de Jesús por nuestros pecados. Esa es la única fe que salva. No hay otra. Nosotros merecíamos la muerte a consecuencia de nuestros pecados, pero Jesús no solo borra nuestros pecados, sino que ahora podemos vivir en Él y por los méritos de Él. Jesús no solo nos libra del castigo, sino que ahora podemos vivir por los méritos. No solo no nos castiga, sino que nos da un premio. El premio que merecía Jesús es traspasado a nosotros. Es por Jesucristo que tenemos perdón de pecados en lugar de muerte, que era la muerte que merecíamos a causa de nuestro pecado. Y ahora obtenemos la vida eterna por los méritos de Cristo. Ahora no vemos la muerte como una situación de pérdida, mi hermano, sino como el tránsito que permite la partida del creyente a una nueva experiencia con Cristo. Nosotros aquí tenemos experiencias preciosas con Jesús, tenemos comunión con Jesús, pero no se puede comparar a lo que vamos a tener después de la muerte física. No se puede comparar la comunión, el charlar, la conversación que vamos a tener, esa comunión tan íntima que vamos a tener cuando la muerte física de nuestros cuerpos ocurra. No se puede comparar. Mientras meditaba en estas verdades, no podía dejar de pensar en un himno titulado Cara a Cara. Este himno es súper antiguo, yo no lo conocía, pero mi abuela, cada vez que voy allí a casa a comer o a lo que sea, siempre me pide que le ponga este himno. Dice, ponme el himno Cara a Cara. Y mira lo que dice este precioso himno. Dice, cara a cara allá en el cielo, he de ver a mi Jesús. Veremos a Jesús cara a cara, hermano. ¿Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor? Ya no habrá más dolor, hermano, allí. Cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Cuando hablamos y meditamos acerca de estas verdades, nuestro corazón se tiene que encender. Nuestro corazón tiene que empezar a palpitar. Si no, medita y examínate, hermano. Pero si estas verdades no palpitan en tu corazón, no hacen que tu corazón arda, tienes un problema. Porque el celo más profundo que tiene que tener nuestro corazón es ver a nuestro Dios cara a cara y disfrutar con Él eternamente. No una hora, no un día, eternamente. Cara a cara, ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Esa es mi esperanza. Esa es mi fe. En modo resumen, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es esta victoria? ¿Cuál es esta victoria, mi hermano? La victoria consiste en que Jesús murió a causa de nuestros pecados y conquistó la muerte por nosotros, resucitando del sepulcro. Por medio de su muerte nos liberó de la esclavitud del pecado y nos declaró justos delante de Él. Y sobre la base de su resurrección y glorificación,
algún día esperamos resucitar y que nuestros cuerpos sean también glorificados como lo fue el suyo. Esa es la victoria. Esa es la victoria. Y por eso los creyentes podemos decir confiadamente: victoria en Cristo. Victoria en Cristo. Y es curioso porque Jesús concluye este breve discurso con un desafío para Marta y para cada uno de nosotros en esta mañana. Jesús le pregunta a Marta: ¿crees esto? ¿Crees esto? Mis hermanos, la enseñanza de Jesús sobre la fe y la vida no es una declaración filosófica que busque entrar en un debate acerca de la vida. Tampoco busca Jesús un aplauso de parte del público debido al gran discurso que le ha hecho. Nada de eso. Tampoco busca una sonrisa por nuestra parte al ver que este mensaje es tan bonito, es tan esperanzador, que cualquiera que lo escuche no solo aplaude, sino que es que le sale una sonrisa, ¿verdad? No busca que sea un mensaje motivacional. Lo que Jesús trata es de la verdad salvífica que debe recibirse por la fe y que esa fe tiene que llevar a la acción. Déjame que te lo vuelva a preguntar. ¿Crees esto, mi hermano? ¿Crees esto? Una cosa es oír, razonar y argumentar sobre algo. Y otra bien diferente es creerlo, aceptarlo y confiar en ello. Creer es recibir y disfrutar de lo prometido incluso antes de que llegue ese momento. Es decir, yo no tengo vida eterna cuando ocurra la muerte física. Yo ya estoy disfrutando en parte de esa vida eterna. ¿Por qué? Porque yo he creído. Porque yo tengo esperanza, porque yo ya estoy esperando que llegue ese momento. Yo ya estoy disfrutando de la vida eterna. Y cualquiera de ustedes, mis hermanos, que hayáis creído y hayáis confiado en este mensaje, ya estáis disfrutando de la vida eterna. Ya la estáis esperando, ya la estáis saboreando. Esto es como el entrante cuando vamos a un restaurante. Pero queda el plato principal, que será cuando estemos allí en gloria y veamos a nuestro Señor cara a cara. Pero ahora estamos disfrutando de ese aperitivo. Mientras que suben los hermanos de la alabanza, normalmente cuando hacemos un culto presencialmente, el predicador, y en este caso yo, sé a qué personas va a llegar este mensaje. Pero evidentemente con las tecnologías, con el Facebook en directo, cualquier persona puede conectarse y escuchar este mensaje. Y a lo mejor hay personas que nunca han escuchado este mensaje antes, que es la primera vez que han escuchado este mensaje acerca de Jesús. Déjame de manera breve resumirte el mensaje principal del Evangelio y del cristianismo. Lo primero es que todos somos esclavos del pecado. Es decir, no hemos cumplido la ley de Dios ni sus mandamientos. Tú podrás considerarte una buena persona, un buen ciudadano. Sin embargo, no has cumplido la ley de Dios y no has cumplido todos sus mandamientos. Al ser pecadores y enemigos de Dios, perdóname, pero lo que tú mereces es un castigo. Merecemos la ira de Dios sobre nosotros. Por lo tanto, estamos condenados, sin esperanza, sin nada que podamos hacer por nosotros mismos. Dios aborrece al pecado
y su ira contra el pecado es infinita. Y todos nosotros estamos manchados y sucios de pecado. Pero tengo una buena noticia en esta mañana, y es que Jesús vino a este mundo viviendo una vida perfecta, obedeciendo en todo a su Padre, viviendo la vida que tú y yo deberíamos de haber vivido. Jesús, al final de su vida, cargó con el pecado de los pecadores y sufrió el castigo que los pecadores merecíamos. Jesús soportó en la cruz el castigo de Dios, aun habiendo vivido una vida perfecta. Y la pregunta es, ¿por qué lo hizo? Lo hizo por amor a ti. Lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Y ahora la pregunta que yo te hago es, ¿crees esto? ¿Crees en lo que te acabo de decir? Porque este mensaje se acepta y se recibe mediante la fe, mediante creer en este mensaje. En el momento en el que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y entendiendo y creyendo lo que Él ha hecho por nosotros en esa cruz, entonces nosotros empezaremos a vivir una relación con Dios por los méritos de Cristo. Y déjame decirte una cosa, no hace falta ir a una iglesia para contestar a este mensaje. No hace falta nada para que tú puedas contestar a este mensaje. Solo hace falta que tú estés donde estés, digas, sí, Señor, yo creo en el Evangelio. Yo creo que soy un pecador y que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Y tú ahora eres el Señor y el Salvador de mi vida. Y te puedo asegurar de que desde ese mismo instante en el que tú lo hagas real en tu vida, tú comenzarás a disfrutar de esa vida eterna que hemos hablado en esta mañana. Y para los que ya hemos depositado nuestra confianza en Jesús y hemos creído estas verdades, ojalá podamos contestar como Marta al desafío de Jesús. Fíjate que usa el pronombre yo. Es decir, no importa lo que hagan los demás. No importa el que haga el que está a tu lado. No importa lo que haga este mundo. No importa lo que haga la sociedad. Esto es personal. Este mensaje es personal. Marta dice, yo he creído. Y cuando dice yo he creído, hace referencia a una fe que le fue dada con anterioridad y que continúa en ella de forma permanente. Y si te fijas, no dice yo he creído y se queda ahí, yo he creído. Sino que si te das cuenta en el pasaje, hay fundamento bíblico y teológico en su fe. Su fe tiene contenido. No es una fe vacía, no es una fe ilógica, es una fe con contenido. Porque nuestra fe no es una fe vaga, hermanos. Nuestra fe no es una creencia sin contenido, sino que nuestra fe tiene lógica, nuestra fe tiene fundamento, nuestra fe es sólida, hermanos. Por lo tanto, necesitamos una fe viva y con contenido, hermano. Necesitamos una fe basada en las verdades de la palabra, de la Escritura. Necesitamos una fe basada en la obra expiatoria de Jesús. Necesitamos una fe con nuestra mirada fija en las cosas celestiales. Necesitamos una fe basada en la victoria de Jesús sobre la muerte. Necesitamos una fe basada en la resurrección, glorificación de Jesús. Necesitamos una fe en la que la muerte para nosotros no es definitiva, en la que hay vida más allá de la muerte. Y no solo vida, hermano, sino vida en abundancia.